Ahora tenemos que memorizar unos cuantos versículos. No son muchos, son unos poquitos. Pero además también tenemos que saber explicarlos. Así que vamos a tener un invitado especial que nos va a ayudar a leer estos versículos y también a entenderlos para poder explicarlos. Queremos, aceptando la invitación de mi amigo Hernando, hacer esta explicación. Comenzamos con Romanos capítulo 12, versículo 12. El texto dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El concepto primordial del apóstol aquí es conducta cristiana. Y en la conducta cristiana, simplemente vivir cada día de la mejor manera, cada día con actitud positiva, cada día que en su afán me brinda el Señor vivir. La primera idea es el gozo en la esperanza, el gozo de la esperanza, ambas cosas. Usted y yo somos en Cristo hombres y mujeres, conquistadores y conquistadoras, líderes y consejeros, padres, madres, abuelos, hijos de Dios, alegres, felices, porque tenemos una esperanza. La diferencia es, al no tener esperanza, no podemos estar gozosos. La segunda idea tiene que ver con las tribulaciones, las luchas, los conflictos. Cada día, así como está Dios sosteniendo tu vida, también está el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar y presenta piedritas, piedrones, montes, montañas, lagos, lagunas, en fin, situaciones adversas y contrarias, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo presenta la idea de que los que están en Cristo, los hijos de Dios, muestran, tienen paciencia en medio de la adversidad. Tienen una actitud de sufrirla, de enfrentarla, no con miedo ni desesperación, sino con una actitud positiva de, en forma paciente, desenvolverse y enfrentar la tribulación, la angustia o los miedos y buscar una victoria, buscar una salida, buscar una puerta abierta. Y la última idea es la constancia en la oración. Hacer de tu vida y de mi vida, hacer una vida de oración. Vivir la oración de cada día como un estilo de vida. La costumbre de David era tarde, mañana y mediodía me presentaré delante de ti. Daniel oraba 3 veces al día y Elías también lo hacía. Es decir, puede haber 3 momentos como mínimo en su experiencia cristiana, pero no debe haber un límite para orar sin cesar, como dice el apóstol San Pablo. Dios te bendiga con Romanos 12:12. El siguiente texto que quiero compartir con ustedes es el de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías hace un cántico aquí de liberación, un cántico de confianza, un cántico de protección que Dios brinda a sus hijos. El texto dice, según la Reina Valera 1960, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El profeta está hablando aquí de la paz. Y la paz en medio de tantas situaciones difíciles que enfrentamos, pareciera ser como que ha desaparecido incluso de la tierra. En cualquier punto cardinal que usted mire, va a encontrar guerras, va a encontrar diferencias sociales, va a encontrar situaciones que están ahí a punto de explotar. ¿Y la paz? La paz es también de paso una señal de los tiempos finales, la falta de paz, ¿no? O cuando digan paz y seguridad, como dice el apóstol Pablo. Pero no olviden que la paz es una persona y el Señor quiere guardar en paz a sus hijos. Esta es la primera idea,
que Dios quiere guardarnos en paz, que tengamos en paz, que vivamos en paz. La segunda idea es que esta acción de Dios de guardarnos en paz es solo para aquellos que piensan en Él. Y esto es todo un desafío, pensar en Dios. Si queremos enfrentar la adversidad, las tribulaciones, los miedos, nuestras angustias, los ataques del enemigo de las almas, como dice Elena de White, necesitamos pensar en Dios, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Los que piensan en Dios tienen paz. Y entonces, unido al pensamiento en el Señor, en Jehová de los ejércitos, en el todopoderoso Dios, está unida la confianza. Porque el profeta dice, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios es parte de la vida cristiana y parte de la vida de un conquistador, sin duda, de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede ser hijo de Dios si no confía en el Señor. Y fíjense qué cosa interesante. Los que piensan en el Señor, Jehová de los ejércitos, y los que confían en el Señor, Jehová de los ejércitos, ellos son guardados en paz. Y si sumamos el pensamiento de San Juan, la paz no es algo que usted se coloca o se saca. La paz, según San Juan, es una persona, Jesucristo. Que tengas paz. Salmo 37:5. Mi versión dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si usted lee todo el contexto, todo el capítulo 37, va a descubrir que el plan de los hijos y las hijas de Dios no tiene otra opción de victoria, hablando de victoria, de logros, de alcanzar los objetivos, de llegar hasta donde uno se propone, si no aplica este principio. Y este principio es rector en la vida de cada hijo e hija de Dios. Y ni hablar de los conquistadores, porque es un texto aplicable a los niños, desde aventureros, conquistadores, guías mayores, líderes, hermanos y hermanas, ancianos, maestros, los hijos y las hijas de Dios en general. Este es un texto rector, porque indica tres partes, tres cosas importantes de la experiencia cristiana. Número 1, encomendar el plan, el proyecto, el camino, la idea, el pensamiento a Dios. Eso implica que yo creo en Dios y como creo en Dios le encomiendo mi camino. En segundo lugar, confiar en Dios a quien le estoy encomendando este plan, este proyecto, este camino. Y en tercer lugar, la espera confiada, tranquila, de que Él va a hacer. Explicamos. Encomendar es colocarse bajo la sombra del Señor, bajo las alas del Señor, que la conducción de la vida de cada creyente, de cada conquistador, no es conducirla a uno mismo. Yo no me conduzco, no me encomiendo a mí mismo, a mis logros, a mis aptitudes, a las cosas que yo quiero. Que no está mal, hay cosas muy buenas que usted puede querer, pero no puede encomendar usted a sí mismo por su capacidad, por su intelectualismo, por sus conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si encomienda a Jehová, debería ser esa la premisa primordial, y es colocarse bajo sus alas, bajo su conducción. Señor, tengo este plan. ¿A ti qué te parece? ¿A vos qué te parece? ¿Qué le parece a mi Señor este plan? Y entonces usted, al asumir esa actitud, se está colocando bajo la conducción de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Es evidente que nadie va a encomendar un plan, un proyecto o su camino a alguien en quien no confía. Así que el resultado lógico, dice David, es la confianza.
Yo confío en Dios y entonces le encomiendo mi camino. Y la confianza es fe, la confianza es tirarse en sus brazos, la confianza es no dudar en que Dios algo va a hacer, no tener la menor mínima duda de que el Señor va a actuar. No sé cómo, no sé la forma, no sé en qué momento, bajo qué circunstancias, pero que Él va a actuar. Eso es confiar. Aun cuando usted ve el horizonte todo oscuro, negro, ni un chiquito de luz siquiera, usted confía. Porque aunque no sabe cómo, pero usted sabe que el Señor va a actuar, va a hacer lo que es mejor, en dos sentidos, para gloria de su nombre y para su felicidad. Y entonces viene la espera confiada, que es la expresión del versículo "y Él hará". No dice el texto que actuará inmediatamente, no dice el texto que se va a tomar 3 meses, no dice el texto que va a hacerlo aquí dentro de 5 años o 10 años, no dice eso el texto. Pero el texto dice un pensamiento que es para seguir confiando y encomendando el camino a Jehová. Él hará. No sé las formas como actúa Dios, pero sí puedo darte la certeza de que Él actúa. Y que la acción en tu vida siempre es con el objetivo, repito, de que el nombre de Dios sea glorificado y para tu bien, para tu salvación. Él siempre va a hacer lo que es mejor. Jeremías dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz, para darte al final lo que esperás. Y sí, las mejores cosas siempre provienen del Altísimo. Por lo tanto, encomienda tu camino. Por lo tanto, confía en Él. Y por lo tanto, espera tranquilo, confiado, porque Él hará. Que así sea, que esta sea tu experiencia. Quiero compartir con ustedes el Salmo 23. Usted lo sabe de memoria. Creo que es uno de los salmos que prácticamente comenzamos a aprender desde chiquito, desde que vamos a la iglesia. Y de los que entramos de grandes, seguramente este salmo es el primero que nos gusta mucho y también lo aprendemos. ¿Usted me quiere acompañar de memoria? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Prepara mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es conocido como el Salmo del Pastor. Y la primera pregunta que yo hago siempre que explico este salmo es: ¿usted puede saber el Salmo 23 como el Salmo del Pastor? La pregunta es: ¿conoce usted al pastor del Salmo? Voy a ayudarte esta mañana explicando el contenido de este Salmo, y de esa manera podrás responder a la pregunta inicial. El primer concepto es que mi pastor, el verdadero pastor, el pastor del rebaño, es Jehová, es Yahvé, es el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, el Dios de Israel para David, el Dios que lo acompañó para ir a enfrentar sin experiencia a un gigante como Goliat.
Y esa fue su fe, ¿no? Yo voy a ti, le dijo a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que, mi amigo, mi amiga, el primer concepto para explicar el Salmo es que hablamos de Jehová de los ejércitos como un poderoso Dios que es mi pastor. El segundo aspecto de este Salmo es el tema de que el pastor alimenta a sus ovejas. Y eso es lo que expresa en los siguientes versos, ¿no? No faltarán aguas tranquilas, no faltarán pastos tiernos para aquellos que tienen a Jehová como pastor. Y el alimento es esencial para la vida. Y el Señor nos anticipa en su promesa que no faltará agua ni faltará pan. La siguiente idea importante es la conducción divina, la guía divina. Una conducción que tiene su carácter físico, pan, agua, pero que también tiene su carácter espiritual. Estaré contigo es la promesa. Te cuidaré de tus enemigos. Prepararé una mesa delante de tus enemigos. Derramaré sobre vos aceite. El aceite era destinado a los ungimientos. Los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos, y eso era una señal de la conducción y dirección de Dios. Ojalá que puedas recibir esa conducción de Dios, ese ungimiento diario del Santo Espíritu en el día de hoy, para que seas un ungido del Señor. Y finalmente, el Salmo expresa la idea de la gran fiesta que puede comenzar en esta tierra recibiendo a Jehová, recibiendo al Señor como tu pastor. Y ahí comienza tu fiesta porque lo conoces a Él y vives con Él y caminas con Él. Entonces, tu fiesta, de la cual habla el último versículo del Salmo 23, el 6, habla de una fiesta en el cielo. Pero esa fiesta que va a ser en el cielo comienza aquí en la tierra, conociendo a Jesús y siguiendo sus pasos, los pasos del buen pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, mientras yo viva sobre esta tierra, creyendo que Jehová el Señor es mi pastor. Me seguirán la misericordia, me seguirá el bien, me seguirá la vida, me seguirá la salud, la alegría. Tendré esos momentos difíciles porque todos los tenemos, pero el Señor va a estar al lado mío con su vara y su cayado. Además, o incluso digo, si tengo que pasar por valle de sombra de muerte, Dios estará conmigo. Esa es su promesa. Y me llevará finalmente, como buen pastor, a morar en la casa de Jehová, en su casa, por largos días. Esta expresión es fantástica. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y eso es el reino de Dios. Que Dios pueda acompañarte para que puedas ser parte de este grupo que se considera ovejas del pastor y que el pastor sea Jehová de los ejércitos. El siguiente texto que toca en esta especialidad es el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. San Pablo dice: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este texto habla de caminar. Caminar la experiencia cristiana, caminar en comunión con el Señor, caminar en comunión con su palabra, caminar.
El que se queda se estanca y pierde. El que camina tiene todavía posibilidades porque está caminando. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Así que este primer desafío que comparto con ustedes es caminar. Caminar al lado del Señor, caminar al lado de su palabra, caminar para vivir una vida de fe y de confianza, para caminar como caminó Enoc, séptimo de Adán. La experiencia de caminar es continua, es un acto continuo. Por eso que San Pablo afirma el concepto y dice, prosigo. El caminar del cristiano no es un caminar perfecto, porque es pecador, finito, mortal. Entonces hace una o dos buenas y hace tres o cuatro malas a continuación. Pero igual hay que proseguir, no hay que quedarse, porque quedarse significaría perder. Y el Señor no está llamando a gente para que se pierda. El Señor está llamando a gentes como vos, como yo, a líderes como usted, como yo, que quiere que nos salvemos. Por lo tanto, hay que proseguir. Dos actitudes, digo entonces. Caminar, siempre caminar y caminar. Y proseguir caminando, aun cuando tengas un tropezón, tengas un bajón, como dicen los jóvenes, te sientas en el tercer subsuelo, desanimado y angustiado. Hay que seguir avanzando, porque el que dice prosigo hacia la meta, es un hombre como San Pablo, que fue perseguidor del Señor, perseguidor de los seguidores del Señor, pero se convirtió. Y entonces una buena actitud positiva para seguir caminando, para proseguir en el camino, es olvidando lo que pasó atrás. Si tu conciencia permanentemente te ajusta el cuello por lo que hiciste, arreglar las cuentas con el Señor y proseguí. Hacer una oración y pedí perdón por tus faltas y proseguí. Arreglar tus cuentas con aquel hermano o hermana, compañero líder o conquistador o conquistadora con quien te has peleado. Proseguir. Hacer las cosas que manda el Señor y proseguir. ¿Proseguir hasta dónde? Y esta es la tercera idea de este texto. Proseguir hasta el premio, porque adelante nuestro, el final de ese caminar, el final de ese proseguir caminando, es el premio que el Señor nos dará para todos los que le amamos. Y si amamos al Señor Jesús, Él quiere darnos la vida eterna, el reino de Dios. Por lo tanto, hay que caminar, hay que continuar caminando, y hacerlo con los ojos puestos adelante hacia el premio que el Señor va a darnos cuando Él venga en su venida. Por lo tanto, amigo, camina y prosigue caminando. El siguiente texto que nos corresponde en este momento es el de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Es un texto difícil para aprender, pero habla de la experiencia de un hombre que conocemos como el profeta Samuel, y habla de Saúl, el rey Saúl. La experiencia de Saúl que fue tomada en observación por el profeta Samuel. El texto dice exactamente de la siguiente manera: y Samuel dijo, se complace Jehová en holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los animales. Conocen la historia, ¿verdad? Samuel se demora, Saúl se desespera, se angustia, observa que el ejército lo abandonan, entonces prepara el holocausto y arma, no le correspondía, y hace un acto. Por eso el reproche del profeta Samuel: se complace Dios en los sacrificios, en las ofrendas.
¿De qué te sirve hacer promesas si después no las vas a cumplir? ¿De qué te sirve hacer un voto si después no lo vas a cumplir? ¿De qué te vale hacer una promesa de caminar tantos kilómetros si después no lo vas a cumplir? Si va a ser un impedimento para vos. La salvación es por fe, no por obras. Y en la salvación por fe hay dos elementos que aquí presenta el profeta Samuel delante de Saúl. Y hoy lo hago recordar a vos que sos conquistador, a usted que es consejero y que es líder, para todos, no importa la edad. Lo mejor para Dios es obedecer antes que los sacrificios y las promesas y los votos. Lo mejor delante del Señor es prestar atención a la palabra del Señor antes que los sacrificios, las ofrendas, los votos, las promesas que puedas hacer. Y fíjense qué cosas importantes para la vida cristiana. Obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios. Obedecer la palabra de Dios. Y prestar atención ¿a qué? A la palabra de Dios. El que es obediente a Dios siempre presta atención para no equivocarse. ¿Se puede equivocar? Claro que sí, porque es un ser humano. Pero sabe que su vista está puesta en el Señor y entonces la obediencia y prestar atención es mejor que la grosura de los animales o los sacrificios. El Señor te bendiga. El siguiente texto que quiero plantear delante de ustedes es San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Creo que podríamos todos decir de memoria este texto. Así que lo aprendí de la Reina Valera 60, versión 60, y esa es la que voy a repetir. Y quiero que me acompañen si vos lo sabés. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. La palabra del Señor es bárbara. Para cada uno de sus hijos tiene un mensaje y ese mensaje siempre es de Dios, personal para vos, conquistador, para usted líder, para usted hermano, hermana que está haciendo la tarjeta. Y este texto de San Juan 14 es, por así decirlo, el texto que todos los adventistas del séptimo día amamos y aprendemos de memoria enseguida. Y te desafío a que si no lo sabes de memoria, para que lo hagas. El primer concepto que debes recordar es que este texto encierra la hermosa promesa de Jesús de volver otra vez. Si sos adventista de chiquito, la has escuchado más de una vez. Si sos adventista de hace poco, quizás este concepto te pueda ayudar a tu fe. A nosotros, los que hace muchos años somos adventistas, refrescar que el que prometió volver es Jesús. Para los que somos más nuevos en la fe, no dudemos, el que prometió volver es Jesús y Él cumplirá su promesa. Vendré otra vez. Es el concepto central de este de San Juan 14, 1 al 3. Pero hay tres ideas más que yo quiero añadir para cerrar mi conversación con ustedes. Número 1. Los que esperan al Señor no son tristes. Lo dijo el Señor. No se turbe vuestro corazón. No se angustien, no se desanimen, no estén tristes. Yo me voy a ir, pero voy a volver. Voy a ir a la casa de mi Padre, pero voy a volver. No estemos tristes. La segunda idea de este San Juan 14 es: Jesús habló de la casa del Padre. ¿Sabés dónde es la casa del Padre?
en el cielo. Por lo tanto, vos que sos un conquistador, usted que es un consejero, un líder, guía, un adulto, usted debe pensar que el Señor Jesús quiere que nosotros pensemos en la casa del Padre. Nuestra casa aquí en la tierra es una casa, la que usted tiene, la que yo tengo, es la casa material, que va a ser de poca duración. Pero la casa del Padre es el blanco, el objetivo para que usted y yo podamos llegar. Y allí estaremos, según dice el Apocalipsis, durante 1000 años. Qué hermoso es estar en la casa del Padre. Y Jesús nos quiere llevar a la casa de su papá. Y la tercera y última idea, el Señor quiere volver a buscar a sus hijos para llevarlo a la casa del Padre, porque quiere, desea, anhela que estemos con Él. Los dijo en la promesa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso es estar con Jesús. Qué hermoso será contemplar el rostro de Jesús. Y ese es el anhelo de todos los adventistas que esperan, por ser adventistas, el regreso eterno, el segundo regreso, de Jesucristo aquí a la tierra. Te desafío a que no estés tristes. Te desafío a que pienses en la casa del Padre. Te desafío a que pienses en el gran momento de tu vida de estar con Jesús por la eternidad. Que así sea, que tu corazón esté pensando que Cristo viene y viene pronto. Cierro mi clase de Biblia con ustedes haciéndoles un desafío. Tengo aquí un silbato. ¿Sabes? Un silbato puede darte autoridad. Tengo aquí conmigo una soga. ¿La alcanzás a ver? Una soga. Y la soga puede darte habilidad. Tengo aquí conmigo una oblea. Y la oblea puede darte a vos, a usted, conocimiento. Y me he puesto mi uniforme de guía, de líder, y el uniforme puede darte a vos, a usted, identidad. Sos aventurero, sos conquistador, sos guía, sos líder, sos del ministerio joven. Te da una identidad. Pero mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios es la única arma que te puede dar poder, porque la palabra de Dios es poder de Dios. No vamos a sentirnos débiles si tenemos la palabra de Dios. El Señor venció al enemigo en el desierto después de 40 días de ayuno, con el así dice Jehová. Y vos, conquistador, usted, líder, usted, mi hermano, mi hermana que está haciendo esta tarjeta, podrá vencer también al león rugiente que anda buscando a quien devorar con la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es poder de Dios. El Señor te bendiga.